Hola amigos de Cosas Buenas del Mundo, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar una experiencia completamente real que vivimos durante nuestro viaje por Barcelona, España, y que considero muy importante compartir, especialmente con quienes están pensando en viajar a esta ciudad o hacer una conexión en este aeropuerto con destino a otra parte de Europa o del mundo. Durante nuestro paso por el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat, fuimos víctimas del robo de una de nuestras maletas mientras esperábamos nuestro siguiente vuelo. Y quiero contarles exactamente qué ocurrió. Vamos a recorrer el aeropuerto a través de estas fotografías. Les voy a mostrar dónde estuvimos, cómo transcurrió aquella noche, dónde decidimos descansar, dónde estaban nuestras maletas y qué encontramos cuando despertamos. Pero este video no pretende decirles que no conozcan Barcelona. Todo lo contrario, en Cosas Buenas del Mundo hemos mostrado la Sagrada Familia, las playas, las calles, el transporte, la arquitectura y muchos lugares extraordinarios de esta ciudad, precisamente porque millones de personas viajan cada año a España y Barcelona. Por supuesto recibe tantísimos visitantes. Considero fundamental hablar de la seguridad del viajero. Esta experiencia nos dejó una enseñanza enorme y hoy queremos convertirla en información útil para ustedes. Así que quédense hasta el final porque les voy a contar qué nos pasó y cuáles son las precauciones que hoy tomaríamos para evitar que algo semejante vuelva a ocurrir. Bueno, y aquí comenzamos nuestro recorrido. Estamos en el interior del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat, uno de los principales aeropuertos de España y una de las grandes puertas internacionales de entrada a Barcelona. Podemos observar inmediatamente toda la señalización, información, facturación, puertas de embarque y conexiones con diferentes medios de transporte. Y esto es algo muy interesante de Barcelona. Desde su aeropuerto podemos conectarnos con diferentes puntos de la ciudad mediante transporte público. Pero precisamente aquí comienza la primera enseñanza de nuestra experiencia. Cuando llegamos a un aeropuerto internacional, tendemos a sentirnos seguros. Estamos dentro de una infraestructura enorme. Vemos viajeros, aerolíneas, cámaras, trabajadores y autoridades, y psicológicamente podemos pensar que ya podemos relajarnos completamente. Nosotros también lo pensamos, y descubrimos que mientras nuestro equipaje permanezca con nosotros, debemos seguir vigilándolo. En nuestro caso, había además una circunstancia especial. Estábamos viajando en una temporada de enorme movimiento turístico. Estábamos en verano. Intentamos conseguir alojamiento para aquella noche, y en nuestro caso particular no conseguimos una opción disponible que pudiéramos reservar. Por esta razón decidimos permanecer durante unas horas en el aeropuerto hasta nuestro siguiente vuelo. En este momento nos pareció una solución razonable. Jamás imaginábamos lo que terminaría ocurriendo aquella noche. Bueno, y en esta fotografía observamos la zona de facturación y entrega de equipaje. Es aquí donde muchos pasajeros realizan procedimientos correspondientes para que determinadas maletas sean posteriormente transportadas a la bodega del avión. La fotografía fue tomada cuando el movimiento de pasajeros ya había disminuido considerablemente. Y quiero aprovechar esta imagen para compartir una de las primeras lecciones. Cuando entregamos una maleta a la aerolínea, sentimos que una preocupación desaparece. Sin embargo, las maletas de mano, mochilas, bolsos, documentos y demás objetos que permanecen con nosotros requieren nuestra atención hasta el momento de abordar. Nosotros llevábamos equipaje de mano y posteriormente van a ver exactamente dónde lo colocamos. Recuerden esta imagen y recuerden esta frase durante el video. Una maleta puede desaparecer en cuestión de segundos. Ahora retrocedemos un poco en el tiempo. Esta fotografía fue tomada aproximadamente al final de la tarde y podemos observar una situación completamente diferente. Todavía encontramos pasajeros desplazándose por la terminal, establecimientos comerciales y publicidad de marcas internacionales como McDonald's y Burger King. Y esto también permite comprender la magnitud turística de Barcelona. España es una de las grandes potencias turísticas del planeta. En 2015 recibió un récord de aproximadamente 96.8 millones de turistas internacionales. Barcelona es uno de sus grandes destinos internacionales. Eso significa aeropuertos, estaciones, metros, monumentos y zonas turísticas con enormes movimientos de personas. Y precisamente en esos ambientes debemos combinar dos cosas: disfrutar el viaje y mantener
atención sobre nuestras pertenencias. Porque un viajero está pensando en muchísimas cosas: el vuelo, el teléfono, la reserva, el equipaje, la puerta de embarque, la comida, el transporte y sobre todo el cansancio. Y esa distracción puede convertirse en una oportunidad para un delincuente. Esta fotografía que observamos ahora es una imagen ilustrativa obtenida de Pixabay. No corresponde al ladrón que nos robó ni corresponde a una fotografía tomada durante nuestro incidente. La utilizo para representar el tema del hurto y explicar algo fundamental. No todos los robos que afectan a los viajeros ocurren mediante violencia. Existen modalidades en las que el objetivo es aprovechar una distracción, un descuido o un momento en el que la persona pierde contacto visual con sus pertenencias. Y posteriormente les contaré el caso de otro viajero que encontramos cuando fuimos a presentar la denuncia, porque su historia también nos dejó una enseñanza muy importante. Continuamos recorriendo las instalaciones. A estas horas pueden observar que determinadas zonas están prácticamente vacías, y eso cambia completamente la experiencia de permanecer durante la madrugada en un aeropuerto. Durante el día tenemos restaurantes, establecimientos abiertos, trabajadores, pasajeros caminando permanentemente y muchísimo movimiento. Durante determinadas horas de la noche o madrugada, el panorama puede ser completamente distinto. Nosotros estábamos esperando nuestro siguiente vuelo y cada vez estábamos más cansados. Ese cansancio va a ser determinante en nuestra historia. Bueno, y aquí podemos observar diferentes mostradores relacionados con aerolíneas y servicios aeroportuarios. Encontramos nombres como Tunisair, Air Algeria, Avianca y otros operadores. A estas horas muchos de esos espacios ya estaban cerrados. Y mientras caminábamos por el aeropuerto, nuestra preocupación fundamental era simplemente pasar aquellas horas, descansar un poco y posteriormente continuar nuestro viaje. En ningún momento imaginábamos que debíamos estar preparándonos para afrontar un robo. Miren ahora esta imagen. El contraste con las horas anteriores es enorme. Encontramos amplios espacios prácticamente vacíos. Y quiero ser muy preciso. Una fotografía de un aeropuerto vacío no demuestra que haya delincuentes en ese lugar. Lo que sí demuestra es exactamente el ambiente en el que nosotros nos encontrábamos aquella noche. Habíamos viajado, habíamos caminado, llevábamos equipaje y necesitábamos descansar. Empezamos entonces a buscar un lugar donde pudiéramos permanecer durante unas horas y finalmente encontramos un espacio en el segundo nivel del aeropuerto donde decidimos acostarnos. Más adelante van a ver la fotografía exacta. Seguimos avanzando por la terminal y encontramos las zonas correspondientes a diferentes categorías de viaje, como Business, Premium y determinados niveles de fidelización. Un aeropuerto internacional reúne pasajeros de todo tipo, personas que están comenzando sus vacaciones, personas regresando a casa, trabajadores, familias, viajeros en conexión y pasajeros que permanecen durante varias horas esperando otro vuelo. Nosotros pertenecíamos precisamente a ese último grupo. Y aquí aparece una regla que ahora considero fundamental. Independientemente de si viajamos en clase económica, premium o business, mientras nuestro equipaje permanezca físicamente con nosotros, debemos mantenerlo bajo total control. No olviden esa parte. Bueno, esta fotografía vuelve a mostrarnos el aeropuerto con bastante movimiento. Observen algo completamente normal. Personas mirando sus teléfonos, conversando, buscando información, pensando en su vuelo o simplemente esperando. Todos hacemos exactamente eso cuando viajamos. Y aquí quiero contarles algo que aprendí después de nuestra experiencia. Las propias recomendaciones de seguridad de los mozos de escuadra para viajeros advierten sobre situaciones de distracción provocadas por desconocidos, incluso mediante preguntas, empujones u otras maniobras destinadas a desviar nuestra atención. Recuerden particularmente esto: una pregunta puede ser una distracción, porque más adelante les voy a contar algo que escuchamos cuando fuimos a denunciar nuestro robo. Bueno, las horas continuaron pasando, el aeropuerto fue quedándose cada vez más tranquilo y nosotros estábamos más agotados. Cuando alguien tiene un vuelo varias horas después, es completamente natural sentir sueño. Vemos pasajeros sentados, descansando, incluso personas intentando dormir durante una conexión larga. Nosotros decidimos hacer exactamente eso. Habíamos llevado algo que nos ayudaría muchísimo con el frío y que ahora les voy a mostrar. Y llegamos finalmente al momento más importante de toda esta historia.
Quiero que miren detenidamente esta fotografía. Probablemente sea la fotografía más importante de todo este video. Fue tomada antes de que nos quedáramos profundamente dormidos. Lo hicimos como un recuerdo, sin saber lo que esperábamos. Nosotros habíamos comprado en Decathlon unos sacos de dormir térmicos que nos permitían meternos completamente dentro, cerrar la cremallera y protegernos del frío. Decidimos acostarnos en el piso del segundo nivel del aeropuerto. Ahora miren nuestras pertenencias. Aquí pueden observar dos maletas negras. Repito, dos maletas. También pueden observar otros objetos personales. Nos acostamos junto a nuestras pertenencias pensando que, al tenerlas tan cerca, estarían seguras. Y más en un aeropuerto en Europa o en una ciudad como Barcelona, una de las principales ciudades y destinos turísticos del mundo. Estábamos extremadamente cansados después de haber visitado precisamente la Sagrada Familia. Nos metimos dentro de nuestros sacos de dormir y finalmente nos quedamos profundamente dormidos. Y les confieso algo, ha sido una de las mejores noches de mi vida. Totalmente un sueño totalmente profundo y totalmente reparador. Pasaron las horas y cuando despertamos, una de esas dos maletas había desaparecido. Nos la habían robado mientras dormíamos. Quiero que vuelvan a mirar la fotografía. Habían dos. Cuando despertamos quedaba una. No vimos quién fue. No vimos exactamente cómo se la llevaron, ya que las dos las teníamos amarradas al tubo que ustedes ven allí. Eh, las amarramos bastante bien, es decir, que tuvieron tiempo para soltar una. Creemos que por eso no se llevaron la segunda, porque el tiempo no les daba y podían capturarlos o mostrar un signo de alarma. Lo que sí podemos afirmar, o lo que sí puedo afirmar, es que es lo que nosotros vivimos. Nos acostamos con nuestras maletas junto a nosotros y despertamos en una de ellas. Y aquí ocurrió algo que, dentro de todo lo negativo, terminó siendo una enorme fortuna. Nuestros documentos más importantes no estaban dentro de esa maleta. Conservábamos nuestros pasaportes, nuestros teléfonos celulares, nuestro dinero, incluido euros, y aproximadamente $100 que llevábamos. Es decir, sufrimos una pérdida importante, pero la situación podría haber sido muchísimo peor. Imagínense despertar en otro país sin pasaporte, algo tan importante, sin teléfono, sin dinero, y además con un vuelo pendiente. Hubiera sido terrible. Eso habría cambiado completamente nuestro viaje. También pueden observar otros elementos cerca de nosotros, inclusive unas gafas y una batería. Hasta hoy no sabemos por qué la persona tomó solamente una de esas maletas y no se llevó otros objetos. Pero no voy a especular, simplemente tuvimos suerte de conservar lo esencial. Y después de esta experiencia, encontré una recomendación oficial que quiero transmitirles. Los mozos de escuadra principalmente recomiendan expresamente a los viajeros en el aeropuerto no quedarse dormidos sin tener las pertenencias al alcance y debidamente aseguradas. Bueno, nosotros las habíamos asegurado, las habíamos amarrado ahí, nuestro sexto sentido, pero precisamente por eso creemos que de pronto no se robaron una maleta adicional. Nosotros aprendimos esa lección de la peor manera. Si alguna vez ustedes tienen una conexión nocturna y necesitan dormir, no se limiten a colocar la maleta al lado. Asegúrenla físicamente y mantengan sus documentos y objetos más importantes con ustedes y en lo posible no se duerman. Esta fotografía demuestra exactamente por qué. Esta es nuevamente una imagen ilustrativa obtenida de Pixabay y quiero utilizarla para contarles otra situación. Después del robo fuimos a realizar la correspondiente denuncia. Mientras estábamos realizando este proceso coincidimos con un señor de República Dominicana, que también relataba una situación que le había ocurrido. Según lo que él mismo nos contó, una persona se acercó y le hizo una pregunta relacionada con la ubicación de determinado lugar en el aeropuerto. Él dirigió su atención hacia donde le estaban preguntando, y durante aquella distracción perdió de vista su equipaje. Cuando volvió su atención hacia sus pertenencias, la maleta había desaparecido. Aclaro que yo no presencié aquel hurto. Estoy relatando exactamente la historia que aquí el viajero nos contó mientras estábamos denunciando nuestra propia situación. Pero aquello me llamó muchísimo la atención,
porque coincide con algo que las recomendaciones policiales advierten. Una distracción aparentemente inocente puede hacernos perder durante segundos el control de nuestras pertenencias. Por eso, si alguien les pregunta algo, pueden perfectamente ayudarlo, pero jamás pierdan de vista su equipaje. La educación y la prudencia pueden coexistir. Bueno, seguimos viendo el aeropuerto durante aquellas horas. Algunos establecimientos permanecían todavía abiertos o estaban próximos a cerrar. Después de lo ocurrido, nuestra percepción cambió completamente. Antes veíamos simplemente un aeropuerto tranquilo. Después comprendimos que tranquilidad visual no significa que podamos abandonar nuestras precauciones. Y esta enseñanza sirve no solamente para Barcelona, sirve para cualquier gran aeropuerto, estación o destino turístico en el mundo. Viajar tranquilos sí, viajar desprevenidos no. Aquí volvemos a observar viajeros circulando por las instalaciones. Esta imagen me permite hablar de algunas precauciones sencillas. Cuando estemos en lugares con mucho movimiento de personas, conviene mantener bolsos y mochilas controlados. Los documentos importantes deben permanecer en un lugar seguro. No recomiendo concentrar absolutamente todo lo valioso en una sola maleta. Pasaporte, dinero, teléfono y documentación crítica merecen una protección especial. Y cuando alguien genere una distracción, nuestra primera reacción debe ser mantener el control de nuestras pertenencias. No se trata de desconfiar absolutamente de todas las personas. Se trata simplemente de incorporar hábitos de seguridad al viaje. Bueno, y aquí volvimos al punto exacto de nuestra experiencia. Esta es otra fotografía tomada antes de acostarnos. Y lo hicimos de manera genuina, como recuerdo, pero jamás pensamos que lo que iba a pasar. Miren nuevamente la disposición de nuestras pertenencias. Estas imágenes tienen para nosotros un valor enorme, porque permiten reconstruir cómo estaba todo antes del robo. Nosotros estábamos convencidos de que tener las maletas al lado era suficiente. Hoy sabemos que no. Si tuviera que volver a pasar una noche en un aeropuerto, actuaría de una manera completamente diferente. Mantendría los documentos esenciales directamente conmigo. Aseguraría físicamente el equipaje y no me dormiría. Evitaría dejar una maleta simplemente colocada a mi lado y amarrada mientras duermo. Y si viajara acompañado, intentaría organizar los periodos de descanso para que las pertenencias permanecieran vigiladas siempre que fuera posible. Es decir, hacer turnos, como los militares o como el personal sanitario. No puedo cambiar lo que ocurrió aquella noche, pero sí puedo cambiar lo que haré en el próximo viaje. Y también puedo contárselo a ustedes. Esta fotografía también es una imagen ilustrativa obtenida de Pixabay. Representa algo que aprendimos con esta experiencia. Un hurto puede ocurrir rápidamente y sin que la víctima se dé cuenta en ese momento, ya que son muy hábiles. Esto está pasando en Barcelona, en España, en Madrid, por ejemplo, España, en Barcelona y en otras ciudades, y en general en toda Europa. Es una tendencia muy crítica de lo que se conoce como el carterismo. Por eso no quiero que este video genere miedo, quiero que genere prevención. Hay una diferencia enorme. El miedo puede impedirnos viajar. La prevención nos permite seguir viajando, pero mejor preparados. Bueno, llegamos ahora a otro punto fundamental. ¿Qué hacer después de un robo? Esta fotografía es ilustrativa, pero nosotros sí acudimos a las autoridades, a los mozos de escuadra y presentamos la correspondiente denuncia. El aeropuerto Barcelona El Prat cuenta con presencia de diferentes cuerpos de seguridad y AENA informa de servicios de Policía Nacional, Guardia Civil y mozos de escuadra, con atención de seguridad en el aeropuerto. Si alguna vez son víctimas de un delito durante un viaje, mi recomendación es actuar rápidamente. Busquen las autoridades, presenten la denuncia. Si han perdido documentos, comuníquense con las autoridades y representen, y por supuesto la representación consular de su país correspondiente. Si hay tarjetas bancarias comprometidas, bloqueenlas inmediatamente. Si el teléfono desaparece, utilicen las herramientas disponibles para bloquearlo o localizarlo cuanto sea posible. Y hay algo importante que quiero decir sobre Barcelona. Nuestra experiencia fue negativa y sería absurdo minimizarla. A nosotros no robar. Pero tampoco sería correcto utilizar un solo caso para afirmar que absolutamente toda Barcelona está fuera de control. Los datos oficiales más recientes disponibles muestran, de hecho, descensos durante 2025 en diferentes categorías delictivas de Barcelona.
incluidos los delitos contra el patrimonio y los hurtos. ¿Significa eso que un turista pueda despreocuparse? No, claro que no. Nuestra propia experiencia demuestra que el riesgo individual sigue existiendo, y esa es precisamente la idea que quiero transmitir. Una estadística puede mejorar, y aún así nosotros debemos proteger nuestras pertenencias. Podemos reconocer las cosas buenas de Barcelona y al mismo tiempo hablar responsablemente de los riesgos que encontramos durante nuestro viaje. Bueno, estamos llegando al final de nuestro recorrido y quiero resumir las principales lecciones que nos dejó aquella noche. Primera, mantengan pasaporte y documentación crítica en un lugar seguro y preferiblemente directamente con ustedes. Segunda, no concentren todos los objetos de valor en una sola maleta. Tercera, si tienen que dormir en un aeropuerto, no basta con dejar el equipaje al lado, asegúrenlo y hagan turnos a nivel militar o al estilo militar o al estilo del personal sanitario, es decir, siempre con vigilancia. Cuarta, ante una pregunta o distracción de un desconocido, no pierdan contacto visual con sus pertenencias. Quinta, en lugares congestionados, mantengan especial atención sobre teléfonos, bolsos, mochilas y documentos. Pasa todo el tiempo en todos los lugares turísticos de Barcelona. En este caso, tenemos la Sagrada Familia, las Ramblas, la Barceloneta, el Parque Güell, Parc Güell, entre muchos otros lugares, metros, trenes de cercanías, etc. Sexta, si viajan acompañados y las circunstancias lo permiten, organicen el descanso para mantener vigilancia sobre el equipaje, lo que mencionaba anteriormente, los turnos. Y séptima, si ocurre un robo, denuncien inmediatamente. Lo material puede recuperarse, un viaje puede continuar, pero perder documentos fundamentales en otro país puede generar problemas muchísimo mayores. Bueno, quiero terminar este video precisamente con esta imagen. Viajeros llegando, saliendo, personas comenzando vacaciones, personas regresando a casa, personas haciendo conexiones hacia otros lugares del mundo. Un aeropuerto representa precisamente eso, historias que comienzan y terminan. Nuestra experiencia en Barcelona el Prat tuvo un capítulo que jamás hubiéramos querido vivir. Nos robaron una maleta mientras dormíamos, pero ahora quiero preguntarme algo. ¿Qué cosa buena podemos sacar de una experiencia negativa? Que el robo haya ocurrido no tiene absolutamente nada de bueno, pero nosotros podemos decidir qué hacemos posteriormente con aquello que aprendimos. Y por eso existe este video. Si nuestra experiencia consigue que una persona que está viendo cosas buenas del mundo llegue mañana a Barcelona, Madrid, París, Roma, Bogotá, Buenos Aires, Shanghái o cualquier aeropuerto del planeta, y recuerde, voy a asegurar mi maleta, voy a guardar bien mis pasaportes, voy a estar atento si alguien intenta distraerme, entonces esta historia habrá servido para ayudar a alguien. Y eso sí es algo bueno que podemos construir a partir de una experiencia negativa. ¿Volvería a Barcelona? Sí, claro que sí. Barcelona tiene una arquitectura extraordinaria, playas, cultura, gastronomía, historias y lugares que vale muchísimo la pena conocer. Pero volvería con una experiencia que antes no tenía. Volvería mejor preparado. Porque viajar no significa pensar que todo es perfecto. Viajar significa conocer el mundo, disfrutarlo, respetarlo y también aprender a desenvolvernos en él. Ahora quiero conocer sus experiencias. ¿Alguna vez les han robado o han perdido sus pertenencias durante un viaje? Escriban eso en los comentarios, en qué ciudad o país ocurrió y sobre todo, qué aprendieron de esa experiencia. Sus historias también pueden ayudar a otros viajeros. Si este video les resultó útil, denle me gusta, compártanlo con alguien que esté pensando viajar a Europa y suscríbanse a Cosas Buenas del Mundo. Aquí continuaremos recorriendo ciudades, aeropuertos, cultura, naturaleza y lugares extraordinarios del planeta. Mostraremos las cosas buenas del mundo, pero también compartiremos aquellas experiencias que pueden ayudarnos a viajar mejor. Nos vemos en nuestro próximo recorrido. Un abrazo para todos y sigamos descubriendo juntos las cosas buenas del mundo.